gracias, Señor. Gracias por este momento que podemos acercarnos a ti, Señor, y cantarte con todo nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, de gloria en gloria. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Te decimos una vez más, yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Soy por tu Espíritu. Gracias, Señor. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio de mitad de semana de Casa sobre la Roca Pereira. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes hoy compartiendo de la palabra de Dios en esta tarde hermosa. Acuérdense que Casa Roca Pereira no para. Estamos siempre delante del Señor en oración, batallando espiritualmente, llevando el mensaje, haciendo lo mismo que hacemos en la iglesia presencial, pero a través de este medio. Dios los bendiga. Y antes de arrancar, quiero que oremos, por favor. Encomendemos este tiempo al Señor para que Él tome control de absolutamente todo, para que nos guíe y para que Él siempre esté delante de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por
esta linda tarde, Dios, noche ya. Gracias por este servicio de mitad de semana, Dios, donde tú nos permites congregarnos a través de este medio con mis hermanos, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que hoy vamos a decir, Señor. Yo te pido, papito hermoso, que seas tú tomando control de mis palabras, Señor, de lo que yo voy a decir, para que sea única y exclusivamente lo que tú quieres que se diga, Espíritu Santo, y que sea edificación para mis hermanos, Señor. Bendícenos, ayúdanos, está siempre con nosotros, Dios, es mi deseo de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga. Creo que todos tienen su Biblia. Ahí en la comodidad de la casa podemos tener nuestra Biblia para leerla, para escudriñarla. Y mirando qué tema íbamos a tratar en este servicio de mitad de semana, Dios me dio una palabra muy bonita porque siempre salimos ministrados absolutamente todos. Cuando estaba preparando este tema, vi algo que es muy importante, que es el contentamiento. Y por eso la charla de esta tarde se va a llamar Aprender a vivir en contentamiento. Aprender a vivir en contentamiento. Y es claro que estamos atravesando una coyuntura un poco difícil, tanto ustedes como nosotros. Ninguna persona en el mundo, la verdad, se esperaba una situación como la que está pasando. Absolutamente nadie. A muchas personas de pronto se le truncaron sus planes a corto plazo de viajes, se le truncaron sus planes de corto plazo de algún trabajo, de alguna labor que iba a hacer, de alguna situación. Pero esto nos demuestra que nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Definitivamente no es por nuestras fuerzas, porque Dios es el que está siempre al control de todo. Y Dios actúa en cada circunstancia. Y el Señor lo que nos ha mostrado es que nosotros tenemos que replantear nuestra relación con Dios. ¿Cómo la replanteamos esa relación con Dios? Y cómo vamos a replantear nuestra vida después de una situación como esta que ha cogido al mundo por sorpresa. Pero estaba yo analizando y veía que esto es una oportunidad. Para los hijos de Dios esto tiene que ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para mirar con alegría todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Es una oportunidad para poder ver todas las bendiciones que el Señor ha tenido con nosotros, lo grande y bueno que Él ha sido. Es aprender siempre a ver el vaso medio lleno y no ver el vaso medio vacío. Es una oportunidad, como lo dice, para aprender a vivir en contentamiento. Y quiero que todos, por favor, en sus casas me acompañen a Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Mire lo que dice ahí. Acuérdense que el que está hablando aquí es el apóstol Pablo. Y dice así: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y mire que los seres humanos, la mayoría, si no somos todos, tenemos un serio problema de insatisfacción. Vivimos insatisfechos. Anhelamos algo, lo buscamos, cuando lo conseguimos por fin, deseamos tener otra cosa diferente. O sea, nosotros siempre queremos algo más o mejor. Somos insaciables y no nos damos por bien servidos con las cosas que tenemos. Y muchas veces pasa en las relaciones familiares. Los esposos están insatisfechos con sus esposas, lo mismo ellas con ellos, los padres con sus hijos, los hombres con su trabajo, con su casa, con lo que tenemos. Vivimos insatisfechos en muchas ocasiones y no aprendemos a ver lo grande que Dios y lo bueno que Dios ha sido con nosotros en todas esas circunstancias. Pero mire entonces ahora todos estos acontecimientos del mundo, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Y la pregunta es: ¿cómo entonces hacemos nosotros los cristianos para tener una actitud de contentamiento permanente ante esta situación que estamos viviendo? Y yo encontré 5 pasos importantes para aprender a tener contentamiento. Y el primero de esos pasos para el camino para tener contentamiento y que Dios nos da es que nosotros tenemos que aprender y poner en práctica. El contentamiento se aprende y el contentamiento se pone en práctica. Yo no puedo orarle al Señor y decirle: Señor, hoy quiero que me des mucho contentamiento. El Señor te va a decir: eso no depende de mí,
El contentamiento depende de ti y de mí. Siempre va a ser así. Y lo digo ¿por qué? Porque mire lo que acabamos de leer ahora en Filipenses 4, del 11 al 12. Vuelvo a repetirlo. Y si tienen una Biblia propia, por favor, subrayen ahí con un resaltador o con un lapicero lo que dice el versículo 11. Dice, no digo esto porque esté necesitado. Dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Dice ahí, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir la escasez. Entonces, el contentamiento se aprende. Dios no nos da contentamiento. Él nos da las bendiciones, pocas o muchas. El punto es yo cómo las recibo. Si estoy satisfecho con las bendiciones pocas que me dio o siempre estoy anhelando más y más y más para satisfacerme a mí mismo. Entonces, primer paso número 1, el contentamiento se aprende y se pone en práctica. Segundo paso número 2. El próximo paso para atender contentamiento es ser capaz de distinguir las cosas que son eternas con las cosas que son temporales. Y esto sí que es importante. Es importante porque en la medida en que yo vea las cosas eternas, me va a afanar menos todo lo que va a pasar aquí. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres eternos. O sea, Dios desde que nos creó al hombre con la finalidad de ser eterno. Porque acuérdese que aquí en la tierra, si bien vamos a tener un momento de nacimiento y un momento de muerte física, nuestra vida eterna va a ser, como lo dice la palabra, por la eternidad. Y yo no sé si logremos tener la dimensión de cuál es la eternidad. O sea, no sé si alguien alcance a dimensionar la medida de la eternidad, pero esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque si la visión del futuro únicamente llega a lo de la vida física, pues vamos a tener una visión demasiado limitada, porque todos somos aquí en la tierra. Si el Señor no ha venido por nosotros en el arrebatamiento, pues lógicamente tendremos un fin finito. Pero Dios nos creó para ser infinitos junto con Él. Amén. Entonces, cuando yo aprendo a tener esa mirada en lo eterno, yo aprendo a saber que lo que yo vivo acá es temporal. Que las angustias, aflicciones, todo lo que yo pueda tener acá no se compara con la gloria eterna. Y quiero que todos me acompañen, por favor, a Mateo 6, 19 al 21. Mire lo que dice Mateo 6, versículos 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, dice la palabra, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y hay una palabra hermosa también ahí, los que toman nota, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, miren lo que dice. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo creo que esto no amerita mayor explicación. El Señor lo que nos está diciendo es que nosotros debemos confiar siempre en Dios, porque los caminos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Y la verdad, la próxima vez que cuando alguien esté propenso al descontento, cuando esté angustiado, cuando esté decaído en su ánimo, piense únicamente y piense si lo que está sufriendo, por lo cual está tan preocupado, es verdaderamente importante en la eternidad. Ahí es donde nos debe interesar. Si eso de verdad es verdaderamente importante en la eternidad, porque aquí Dios puede suplir una necesidad económica en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede hacer una sanidad. Y si no es así, si Dios decide llevarnos, pues sería la mejor opción, porque vamos a estar de una vez con Él. Entonces, siempre analicemos eso. Paso número 3. El tercero de los pasos es, debemos desarrollar una actitud agradecida. Y la verdad es virtualmente imposible estar agradecido y descontento al mismo tiempo. Y quiero que todos por favor me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. Miren lo que dice. Para que vivan de manera digna del Señor,
agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido para su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Mire que la Biblia nos habla demasiado acerca de tener un corazón agradecido, porque cuando las cosas no vayan necesariamente como nosotros queremos, nosotros tenemos que agradecer a Dios. Agradecer por las dificultades, como por agradecer por las bendiciones. Agradecer por las comidas y agradecer por las aguantadas. Agradecer porque estamos en cuarentena y agradecer porque estamos en un tiempo de recogimiento con nuestra familia. ¿Cuántas veces nosotros no decimos, oiga, estoy cansado, no quisiera hacer nada? Mire que Dios nos está dando casi 30 días sin hacer nada. Porque hay gente que vive en esa cotidianidad de vivir laborando y todo eso. Y Dios quiere que también la gente tome una pausa para pensar en Él. Y gracias a Dios lo estamos haciendo. Gracias a Dios por estos medios, porque hemos podido compartir la palabra. Pero mire que el solo hecho de saber que Dios nos está dando la vida eterna sería más que un motivo suficiente para vivir agradecido permanente con Dios. Ya tenemos la vida eterna. Tenemos la vida eterna asegurada en el cielo, al lado del Señor Jesús. Ya no vamos a pasar la vida eterna en el infierno. Y eso sería un motivo más que de dicha para vivir contentos y alegres con el Señor todo el tiempo. Y hay otro paso, el paso número 4. Y este cuarto paso para aprender a tener contentamiento es asegurarnos de que servimos por inspiración. ¿Y qué es esto? ¿Qué es asegurarnos de que servimos por inspiración? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Miren lo que dice. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Y mire que esta motivación debe venir siempre de nosotros, porque la motivación es la que nos impulsa. ¿Y cuál es la motivación de nosotros? Servir a Dios. Servir a Dios, esa es la motivación. Cuando yo estoy motivado a algo, yo lo hago con pasión, lo hago con amor, lo hago con alegría, lo hago con contentamiento. ¿Y la inspiración cuál es? Servir a Dios, como lo dice a Él. Dice, y sírvele fiel a Él, dice el Deuteronomio. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Sírvele y permanece fiel a Él. Cuando servimos a Dios por inspiración, mire, no nos va a importar si obtenemos crédito, si nos dan reconocimiento, si alguien nota lo que estamos haciendo, si el jefe se da cuenta de que somos buenos empleados o no, si mi esposa se da cuenta que soy un buen proveedor o no. Porque yo todo lo que hago, lo hago como para el Señor, como dice la palabra. Hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y cuando yo todo lo que hago como esposo, como padre, como empleado, como hermano, como hijo, como amigo, lo hago como por agradar al Señor, esa es la inspiración. Y esa inspiración hace que mi corazón sea agradecido, porque no estoy esperando el reconocimiento de absolutamente nadie. Dios es el que me va a reconocer. Y es el único aplauso que mi corazón anhela, que Dios esté agradado conmigo. Y el último, el quinto de los últimos pasos, dice que si vamos a alcanzar contentamiento cristiano, debemos aceptar que no podemos hacer todo lo que se necesita hacer. Y esto sí que es importante, porque cuando yo aprendo esto, que no puedo hacer todo lo que se necesita hacer, mi alma descansa en el Señor. Porque yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Y mire lo que dice Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 10. Dice así: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y esto tiene que ver con enfoque. Eso tiene que ver porque muchas veces vemos necesidades insatisfechas de trabajo, vemos necesidades insatisfechas de que nuestra familia se convierta al Señor, vemos necesidades insatisfechas porque hemos orado por un ser querido que se está perdiendo de pronto en el mundo de las drogas, y hemos orado y hemos intentado en nuestras fuerzas hacer,
pero nos estamos dando cuenta que no es en nuestras fuerzas, que el único que lo puede hacer, como dice Isaías, todo, es el Señor. Y nosotros tenemos que aprender que Dios no ha perdido el control de absolutamente nada, que así nosotros no veamos resuelta una situación, el Señor ya la tiene resuelta, que así yo no vea la respuesta a mi oración de manera inmediata, Dios está trabajando eso en el tiempo. Y cuando yo aprendo a entender que todo lo que se necesita hacer es esperar en el Señor, yo aprendo a vivir en contentamiento. Porque como padre, en el caso de los que somos padres, si yo oro por mi hijo y le he dado un buen ejemplo, lo he instruido por el buen camino, pero él decide hacer algo que no corresponde a la verdad de la palabra, yo descanso en Dios como padre. ¿Por qué? Porque yo lo instruí de la mejor manera, yo le enseñé el buen camino, estoy orando por él. No puedo vivir amargado por las decisiones de mi hijo. Me van a doler, lógicamente. En mi corazón me va a doler mucho. Pero vivo en contentamiento y tranquilo porque yo lo instruí. Y cuando el Señor me llame a cuentas, en mi caso como padre, o cada uno de los papás que me están viendo, como sacerdotes del hogar, el Señor nos va a pedir cuenta de qué hicimos, cómo administramos nuestra familia. Y yo tengo la tranquilidad de decirle, Señor, lo instruí en camino, le enseñé, oré con él, pero él tomó la decisión. Entonces, eso hace que cada uno vivamos en contentamiento, y así mismo puede pasar en cada área de nuestras vidas, en la vida laboral, sentimental, de amistad, de trabajo, de absolutamente todo. Preocupémonos por hacer lo posible, que Dios hace lo imposible. Y la verdad fueron 5 puntos muy corticos, porque el Señor nos estaba hablando de esto, porque en estos tiempos tan difíciles se pasan muchas ideas por nuestra mente. Tenemos muchas cuestiones, de pronto muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas dudas acerca de todo lo que está sucediendo. Y vemos que de pronto nos sentimos maniatados porque no depende de nosotros. Quisiéramos salir a trabajar, pero no podemos. Quisiéramos salir a producir, pero no lo podemos hacer. Pero Dios nos está diciendo, no se preocupen. No depende de ustedes, depende de mí. Su bienestar no depende de las cosas del mundo. Su bienestar no depende del trabajo. Tu bienestar no depende de unos ingresos que tú crees que vas a proveer. Tu bienestar depende de mí. Primero, si aprendemos a vivir en contentamiento. Segundo, siempre teniendo por presente que Dios es el que provee todo, que Él es nuestro sustento. Es difícil, sí. La duda llega, sí. Tenemos momentos de crisis de fe, sí, todos lo tenemos. Mentiroso el que no diga que ha tenido momentos de crisis de fe. Por eso el Señor hoy nos ha enseñado que con estos 5 pasos, cuando yo aprendo a descansar en Él, cuando yo aprendo a siempre mirar que el contentamiento debo aprenderlo y ponerlo en práctica, que debo distinguir las cosas que son temporales con las cosas que son eternas, cuando aprendo además que debo desarrollar una actitud agradecida y que además de eso yo sirvo por inspiración a Dios, todo lo que hago es por agradarle a Él, Dios siempre va a tener el control de todo. Y de eso se trataba esta pequeña charla en este servicio de mitad de semana. Y no sé cuántas de las personas que nos están viendo en este momento de pronto nunca han escuchado hablar del Señor Jesús, de pronto nunca han tenido un acercamiento con Él. Y yo les digo esta noche, si quieren vivir una vida plena, una vida llena de amor, con dificultades sí, porque no estamos diciendo que el hecho de recibir al Señor Jesús no nos va a traer aflicciones, no nos va a traer de pronto dificultades en la vida, no. Lo que pasa es que vamos a obtener algo muy grande, que fue lo que hablamos aquí en este momento. Saber que lo que estamos cultivando va a perdurar en la eternidad, que el Señor va a estar con nosotros siempre. Pero poder vivir esa eternidad depende de creer en Jesús y recibirlo en el corazón. Ese es el requisito. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca, creyendo en el corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación eterna, salvos de la muerte que produce nuestro pecado, salvos de pasar una eternidad alejado de Dios. Entonces, si es tu caso, yo quiero pedirte un favor, que ahí donde estás en este momento, cierre tus ojos y tomes esta oración que yo voy a hacer como una oración propia. Que la confieses con tu boca, pero sobre todo que la creas en tu corazón. ¿Para qué? Para recibir salvación y vida eterna. Y vamos a orar así. Señor, delante de ti estoy, Dios, primero que todo para pedirte perdón por todos mis pecados. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús,
eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que me salvaste, Dios, de esa muerte eterna. Hoy voluntariamente abro la puerta de mi corazón y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdónalos absolutamente todos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios, y te pido que nunca lo borres de ahí. Gracias por amarme tanto. Gracias por tu sacrificio, Jesús, en la cruz, y gracias por salvarme de la muerte eterna. Te amo, Dios. Te alabo y te bendigo con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si eres nuevo y quieres tener información de la iglesia, puedes acceder a esta página www.casaroca.org. Ahí puedes dejar tu información, o si no, te puedes meter a la página de Casa sobre la Roca Pereira. Ahí hay un espacio para que des tus datos, si quieres que te contactemos, si quieres que oremos por alguna petición, ahí está. De igual manera, las personas que deseen entregar sus diezmos y ofrendas, aquí en la página también de Casa sobre la Roca está el link y todo el paso para que aportemos los diezmos y las ofrendas en estos tiempos también. Dios los bendiga, vamos a orar y que Dios nos guarde y nos proteja durante todo este resto de semana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos, Dios, compartir este pequeño mensaje, Dios. Bendice a mis hermanos, Dios, quédate con ellos. Y yo te pido, Dios, que seas tú proveyéndoles en todas sus necesidades, Dios. Gracias porque tú nos estás hablando en este tiempo y porque tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas y vamos a ver testimonios y vamos a ver cosas lindas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por apoyarnos, por estar siempre con nosotros, papito hermoso. Y gracias, Dios, por cuidarnos. Todo lo que yo te pido, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.